festa de la instauración de la Eucaristía, del sacerdocio, es que por eso se deja el sagrario vacío hoy. Y mañana comienza la misa con un sagrario vacío, porque se consagran las hostias recién en la misa de mañana. Dos palabritas simplemente sobre lo que vamos a comentar hoy. Es una preciosidad si ustedes pueden leerlo con más tranquilidad y meditarlo. Es la segunda epístola que hemos leído hoy, está tomada del profeta Isaías en el capítulo 53. Lémbrense que Isaías fue uno de los profetas más importantes que hubo en Israel y vivió hasta los 84 años, incluso murió mártir porque decían los judíos que les predicara cosas bonitas y no que fueran cosas castigos y anunciando castigos, etc. Y murió aserrado por el medio. O sea que además de profeta, Isaías fue mártir. Pero lo que impacta es leer, por ejemplo, los capítulos 50 a 53 del profeta Isaías. Es una clara, manifiesta profecías sobre el Cristo nuestro Señor. No hay cómo aplicarle esto que dice el profeta a otra persona que no sea el mismo Cristo. Por ejemplo, cuando dice, no ten belleza ni fermosura, vímoslo más en nada nos atraía a olhar, por eso ni os reconocemos, despreciado rebotallo da especie humana, hombre de dores y experimentado en el sufrimiento. ¿Quién más hemos visto así, esgotado por el sufrimiento, que no había ninguna hermosura en él? Estaba todo su rostro afeado por los golpes, las hemorragias, etc. ¿A quién más dice más adelante? Ora ele tinha cargado verdaderamente sobre sí as nossas doenças e as nossos dores, e nós o julgamos como un leproso, como castigado y humillado de Dios. O sea que los judíos, cuando vieron este espectáculo de Cristo llevando la cruz, por ejemplo, que no veían nada de bonito, nada de hermoso en este hombre, y sino más bien como si fuese castigado por Dios. Y él, en realidad, él estaba llevando, cargando nuestros pecados, y por eso él estaba así. En fin, como oveja llevada al matadouro, como cordero diante de quien o tosquía, así guardó silencio. ¿Quién sufrió semejantes tormentos y guardó silencio? No es aplicable a ningún otro profeta, no es aplicable a ningún otro personaje de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, también dice, porque se entregó a sí mismo a la muerte y se dejó contar no número dos malfeitores, tomando sobre sí os pecados das multidões, intercediendo pelos pecadores. ¿No murió él entre dos ladrones? Entonces, ¿cómo se encaja esto perfectamente? Cuando un poquito más antes dice, verá él os frutos de que a su alma sufrió y ficará satisfeito. Pelos sus sufrimientos, este meu servo justificará multidões, tomando sobre sí as iniquidades. O sea, Cristo verá el fruto de sus trabajos, de sus dores, en lo que después va a ser la cantidad de gente salva en la iglesia gracias a sus sufrimientos. Y fíjense que dice que justificará, tomando sobre sí esas iniquidades, justificará multidões, no dice que justificará a todos, como hoy en la misa nueva se lee,
que será derramada por todos la sangre de Cristo. Sí, Cristo vino al mundo por todos, mas no todos son los que son justificados, en razón de que para ser justificados hay que creer en Él. Después viene la lectura de la Pasión según San Lucas. ¿Quién fue San Lucas? San Lucas, según San Jerónimo, dice que fue un gentil, o sea, no fue un hebreo en principio. Y este gentil habría sido convertido por el apóstol San Pablo. Y así como decíamos antes que el Evangelio de San Marcos era el Evangelio de San Pedro, porque San Marcos era una especie de secretario de San Pedro, San Lucas era una especie de secretario del apóstol San Pablo, y es por esto que el Evangelio, incluso San Pablo en una de sus cartas hace mención a mi Evangelio, refiriéndose al Evangelio precisamente de San Lucas. San Lucas tiene la característica de que el Evangelio de San Lucas tiene una característica especial, que es la de ser una narración mucho más histórica que los otros dos evangelios, San Mateo y San Marcos. Narra hechos que como centrando la atención en la historicidad de la vida de Cristo. No narra tanto cuestiones de tipo moral, sino más históricas, para que ninguém vaya a negar la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso concreto del Evangelio que hemos leído hoy, hay algunas diferencias pequeñas, otras no tantas, sobre las otras lecturas de la Pasión que hemos leído. Vamos a parar un poquito en algunas. Dice, por ejemplo, cuando llega al huerto de los olivos, que fue posto de yuelos, oró diciendo: Pai, si es de vos agrado, afastáis de mí este cáliz. Esta postura de yuelos, de rezar, la manera de rezar es también un ejemplo para nos, que la postura más propia para hacer oraciones, la de estar de yuelos, y con mayor razón cuando recibimos la Eucaristía. Más adelante dice el episodio, por ejemplo, de que cuando Judas lo trae, le da el vello, etc. Dicen que Pedro le dice: ¿qué hacemos? Atacamos con la espada, ¿no? Y ahí Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sumo pontífice, ya que se llamaba Malco. Y es interesante cómo Cristo le dice: guarda tu espada, y dice que cura la oreja de Malco. Ver ahí la caridad que Cristo tiene, o sea, Cristo tiene caridad hasta con sus perseguidores, que vienen uno de sus perseguidores es lastimado y Él lo cura. Es un ejemplo muy interesante de caridad. Después, más adelante, hay unas cositas que dice, cuando es llevado ante los tribunales de Caifás, le dicen: si tú es o Cristo, dísnoslo. Y él les respondió: si yo vos lo dicer, no me acreditaréis. Si vos fizer cualquier pregunta, no me responderéis, ni me ponéis en libertad. ¿Y por qué dice esto? Y porque se pasó 3 años pregando y mostrando ejemplos de su divinidad. Se pasó 3 años resucitando muertos, curando cegos de nacimiento, levantando gente que no podía caminar, etcétera, etcétera. Y ahora le dicen: si eres el Cristo, dínoslo. Indudablemente que Cristo se ve que esta gente ya está enceguecida. Y por eso que les dice: si yo los digo, vosotros no me van a creer. Y si yo les hago preguntas a vosotros, no me van a responder. O sea, es como que ya está esgotada la misericordia para con esta gente.
Dice, depois disto estará, porém, o Filho do Homem sentado à destra do poder de Deus. Claro, Cristo dice, he predicado tres años mostrándole que eu soy el Cristo. Você no me quisiste acreditar, pronto. La próxima vez que me veréis, me vas a ver ya no como un reo, me vais a ver como un justo juiz, como un Filho de Deus puesto a la derecha do Pai, o sea, con todo el poder del Pai, de julgar a esta gente que no acreditó en el Mesías. Entonces, esto pone doidos a los judeos, y es ahí cuando exclaman, ¿qué necesitamos? Dice, luego tú eres el Filho de Dios. Y le respondió, dices, ven, soy yo de facto. Ellos entonces clamaron, es necesidad, tenemos de más testimonio. Y encima, y viene ahí el episodio de los escupitazos, de los golpes. Es ahí de que viene el episodio que le tapan el rostro con un velo. Y lo cuspían, lo golpeaban, lo batían y le decían, adivina quién te cuspió, quién te batió. Porque claro, tenían al profeta, entonces era una manera de burlarse de Cristo como profeta. Y de ahí viene que el sacerdote cuando se viste usa ese pañuelo como un leisol blanco grande que se pone primero en la cabeza y después se ciña a los costados del pescozo. Otra de las cosas que tiene la pasión de San Lucas es que no la traen los otros, es su facto de cuando Pilatos escucha de que él es de Galilea, Pilatos dice, bueno, si es de Galilea, que lo juzgue Herodes, porque él era el tetrarca de Galilea. Y entonces lo manda a Herodes. Y es este momento, este encuentro de Cristo con Herodes, debemos, es importante imaginarlo en base a la lectura. Porque dicen que Herodes ficou muito contento de ver a Jesús. Claro, le habían falado de tantos milagros y él quería ver un milagro, quería ver un milagrito de Jesús. Mas dice Cristo que dice el Evangelio que ni olió a Herodes, Cristo. Y estuvo interrogándolo y claro, Cristo no faló una palabra con Herodes. ¿Por qué es que Cristo faló con Anás, con Caifás, con Pilatos y no fala con Herodes? ¿Por qué la infinita misericordia de Dios no fala con este pecador? Porque dice la Sagrada Escritura que todos tenemos un cierto número de pecados, pasada esa línea de pecados. Es como que Dios ya se fecha y ya no soporta nuestra inmundicia. Y es lo que pasó con Herodes. Lémbrense que Herodes fue el hombre que vivía en adulterio con la mujer de su hermano, públicamente, una cosa escandalosa, y que en razón de este adulterio que San Juan Bautista le llama la atención. Después Herodías hace presión ante Herodes para que le corten la cabeza a San Juan Bautista, que era primo de Cristo. Es por esto que ya con Herodes no fala. Y esto lo debemos tener en cuenta, ojo, para cuidarnos de falar de una manera indiscriminada, ¿no? Dios todo perdona, Dios todo, sí. Sí, pero todos tenemos un límite de faltas. No sabemos cuál es el nuestro. Entonces, ojo con decir, vamos a seguir pecando, total, Dios nos va a perdonar. Este facto, este encuentro con Herodes, nos tiene que hacer ver que sí, Dios es infinitamente misericordioso, mas es infinitamente justo y también tiene su límite de paciencia. Entonces, a no brincar con la misericordia de Dios, porque cuántas veces son las personas que cometen faltas y dicen, bueno, total, después me confieso.
No sabemos si va a haber un después. No sabemos si estaremos con vida, si encontraremos un sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este episodio del encuentro de Cristo con Pilatos, con Herodes, perdón, no es que sea. No es que sea. Entonces, Herodes, ¿qué hace? Cuando después de estar una media hora haciéndole preguntas y claro, golpearse ante ese silencio que le hace Cristo. Debe haber sido espantoso esta cosa. Imaginar a nuestro Señor con toda su hidalguía, con toda su paz, etc. Y no contestar a Herodes, que le estaba dando vueltas y preguntándole y haciéndole cosas, y ni siquiera ollar a Herodes. Vean el desprecio que muestra Jesucristo a un pecador, a un libidinoso, a un pecador público. Ojo. Y claro, Herodes se chatea y entonces ¿qué hace? Manda vestirle una túnica blanca, que era la manera de vestir a los doidos. Cuando a veces pensamos, ¿cuántas veces nos insultan y nos tratan como doidos a nos? Y puede que nosotros tengamos algo de doidos, pero Cristo, la infinita sabiduría, quiso humillarse hasta este punto, de pasar por doido por amor a nosotros. Y eso es una cosa que también nos debe hacer pensar, cuando la gente nos insulta, nos dice cosas, en fin, que no son muy bonitas, etc. Lembrarnos siempre que Jesús pasó por esto y Él era inocente, no. Él era inocente. Entonces, a saber tener paciencia cuando tenemos que sufrir injurias, insultos, etc. Bien, y de ahí es que la liturgia toma que cuando el sacerdote se reviste, se pone esa túnica blanca que se llama alba, viene de hacer memoria de esa humillación que sufre Cristo por parte de Herodes. Bien, la otra particularidad que también tiene la pasión de San Lucas es que San Lucas es el que narra que uno de los ladrones, dicen los otros que los dos insultaban a Cristo, más aquí dice que uno lo insultaba y le decía, si eres el Cristo, deja la cruz y sálvanos a nos también. Y el otro dice, Dimas, le dice, no, nos estamos a sufrir por nuestra causa, mas no tiene pecado alguno. Vean la fe de Dimas, es estupenda, cómo reconoce Dimas al Señor. O sea, sin duda, y muchos dicen que era porque la Virgen estaba rezando por la conversión de alguno de estos. Y Dimas recibe esa gracia actual de reconocer en ese hombre desfigurado a todo un Dios. Y es por eso que le dice, Señor, cuando estés en tu reino, lémbrate de mí. Y aquel buen ladrón se roba un ceo, cuando Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese episodio también es una exclusividad, si quiere, de San Lucas. Ese diálogo precioso que hay entre Dimas y Cristo. Esa defensa que hace cuando dice, uno de los ladrones que tenía sido crucificado insultaba o diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti y a ti mismo y a nos. Y otro, porém, reprendíalo severamente, diciendo, ni tú temes a Dios estando en el mismo suplicio. ¿Qué es lo que hace que este hombre, Dimas, reciba esta gracia? Lo que hace es que él acepta el sufrimiento, no reniega, lo acepta porque él reconoce que es justicia de Dios que se está a hacer en él. Quando nós sufrimos muito justamente o castigo que merecem pelas nossas ações. Este, porém, não fez mal algum.
Y decía Jesús, Señor, lémbrate vos de mí cuando entrares en vuestro reino. Y dícele Jesús, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, después, todo lo que continúa es prácticamente, no hay mayores diferencias con lo que hemos leído de los otros evangelistas. Tengamos un poco como fin y de consideración de la lectura de San Lucas este episodio de San Dimas, porque es precioso. La fe de San Dimas, ojo, es importantísima. ¿Por qué? Y porque, fíjense, los apóstoles se fueron embora. Estaba San Juan, porque estaba la Virgen ahí, que lo sujetaba a San Juan. Pero todos los demás se fueron embora. En cambio, los otros lo vieron a Cristo en su esplendor, cuando entró en Jerusalén, victoriado como rey de los judeos, etc. Dimas no lo vio así a Cristo. Dimas no vio la resurrección de los muertos, los milagros que hizo. Dimas lo conoce a Cristo en principio ahí en el Calvario. Y deshecho de hombre, lleno de escupitazos, golpeado, etc. ¿Cómo es que Dimas reconoce a Cristo? ¿Cómo es que es posible que él vea en este hombre desfigurado al Cristo? Sin duda, queridos fieles, que fue la intercesión de la Santísima Virgen que rezó por la fe de estos, para que recibieran la fe. Entonces, de alguna manera todos fuimos Dimas alguna vez. Pidamos siempre a Nuestra Señora que si alguna vez nos ve perdidos, lo mismo que hizo con Dimas haga con nosotros. Que a pesar de nuestras miserias nunca dejemos de reconocer a Jesús, y a Jesús, como dice San Pablo, Jesús crucificado, porque es ahí donde Jesús muestra ese amor infinito por nosotros, de entregarse al sacrificio de la cruz para pagar por nuestras faltas. Que Dios a todos nos dé un gran espíritu de compunción y dolor de nuestros pecados. Ave María Purísima.